Estimados estudiantes, tengan todos ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de la hora en la cual ustedes estén siguiendo esta clase. Para esta semana 5 vamos a ver actividades de control de proyecto. Entonces ya planificamos el proyecto, ya desarrollamos cronograma, ya tenemos duración de actividades. Entonces ya con base en eso podemos empezar a ejecutar controles a las actividades de nuestro proyecto. Entonces, en primera instancia podríamos estar controlando el alcance del proyecto. Recuerden ustedes que el alcance es lo que vamos a realizar, lo que vamos a dar como producto final, los entregables. Eso es lo que hace parte del alcance y lo definimos previamente en la DDT. Entonces, ¿yo cómo voy a controlar el alcance? ¿Para qué controlo el alcance? Entonces, necesito monitorear constantemente el estado de esos entregables que se pactaron desde un inicio en el proyecto. Y pues al monitorar eso, pues estoy monitoreando el desarrollo de ese producto o servicio que yo le estoy entregando al cliente. ¿Qué es lo que yo debo hacer en el momento de controlar el alcance? Asegurar que si hubo un cambio que solicitó el cliente o que por cuestiones del desarrollo del proyecto tuvo que gestionarse, pues la idea es que ese cambio se procese de manera formal. Recordarán ustedes que en las clases anteriores vimos la corrupción del alcance. Entonces la corrupción se refiere a esos cambios que no se hicieron de manera formal, sin una aprobación mediante un sistema adecuado de gestión de cambios, o que de pronto se generó ese gold plating o chapado en oro, en donde se incluyeron cosas, se modificó el alcance metiéndole más cosas sin que esto le genere valor al proyecto. Entonces, al controlar el alcance, yo estoy asegurando como gerente, como director de proyectos, que los cambios se hicieron formalmente o que se implementaron acciones correctivas o acciones preventivas y que de igual forma todo se hizo formal, se hizo mediante documentos, mediante un sistema de gestión de cambio. Entonces, al controlar el alcance, pues yo voy a evitar que se generen otros entregables que no están dentro de lo que se pactó en un contrato. Entonces, la expansión sin control de ese alcance, recuerde que nos lleva a la corrupción y eso hace que el proyecto tenga impactos negativos dentro de el cronograma, dentro de los costos y por supuesto un consumo de recursos que no estaba contemplado inicialmente. Entonces, si bien es cierto que los cambios dentro de un proyecto son factibles, lo importante o el mensaje que yo les dejo a ustedes es que el alcance debe ser controlado formalmente. Si necesito hacer un cambio, primero lo evalúo con mi cliente y si aplica, entonces gestionamos ese cambio adecuadamente y lo dejamos formalizado en algún documento. Bueno, entonces, ¿qué herramientas podemos nosotros utilizar para controlar el alcance? Entonces, una herramienta puede ser el análisis de variación. Entonces, cuando yo hablo de análisis de variación, estoy verificando qué diferencias hay entre lo que yo planifiqué al inicio del proyecto versus lo que se está dando mientras se ejecuta ese proyecto. Entonces, esa variación se puede dar en qué? En la estimación de los costos. Entonces, yo estimé un valor al inicio y durante la ejecución hubo un valor diferente, puede ser por encima o por debajo. La duración, entonces también puede tener variación, pudo aumentar o pudo estar por debajo de lo que inicialmente se planificó. Hay muchos datos que se obtienen durante el desarrollo del proyecto que son susceptibles a analizarse por este método, por esta herramienta, la variación, si está por encima de un parámetro fijado o si está por debajo de ese parámetro que inicialmente planificamos. ¿Qué obtengo yo al aplicar el análisis de variación? Entonces, yo obtener unos datos de variación general del proyecto. Entonces, podemos
sumar las variaciones en costo, sumar las variaciones en tiempo y determinar si al finalizar el proyecto tengo sobrecostos o pude realizarlo por debajo del costo planificado, tuve unos ahorros. Lo mismo con tiempos. Entonces, la duración del proyecto inicialmente se planificó en tanto, pero al realizar el proyecto o me atrasé o logré estar por debajo del tiempo originalmente pactado. Entonces, la variación me permite definir o medir el desempeño general también del proyecto. ¿Y esto para qué me sirve? Para que en un futuro pueda tomar acciones preventivas cuando yo vaya a ejecutar otro proyecto. O si no he terminado mi proyecto, esos datos que me arroja el análisis de variación me permitirá implementar medidas correctivas en las cuales yo voy a encauzar el proyecto de manera tal que las variaciones sean mínimas o que las variaciones puedan estar a mi favor. Entonces, también puedo controlar con el alcance con la ayuda del análisis de tendencias. Entonces, las tendencias son funciones algebraicas que le permiten a usted realizar pronósticos a futuro. Entonces, usted puede analizar con base en los datos que tiene o que ha venido recolectando a lo largo del desarrollo del proyecto, pues usted puede hacer una proyección de esos datos y poder obtener el pronóstico del desempeño a futuro. ¿Esto qué le va a permitir usted como gerente? Le va a permitir tomar decisiones con antelación y poder encauzar el proyecto con acciones preventivas. Entonces, esas tendencias le permiten a usted verificar cómo se está comportando una variable dentro del proyecto. Esos datos ustedes también los pueden obtener no solo de lo que estén ejecutando, pueden haber obtenido esos datos de proyectos similares al proyecto que usted está dirigiendo, que usted está gestionando. Entonces, puede aplicar esa técnica y puede también anticiparse ante los cambios. Al realizar también ese análisis de tendencias, pues yo puedo estar buscando retrasos esperados. Puedo encontrar elementos que me estén obstaculizando el desarrollo normal de mis actividades y que a la postre me puedan estar generando algún tipo de atraso en el cronograma. Entonces, si yo encuentro esas fuentes de bloqueos que me pueden generar esos retrasos, puedo tomar planes de acción. Entonces, estoy controlando también los riesgos, no solo el alcance, sino los riesgos de atraso. Entonces, como gerente, como director de proyectos, debo estar muy pendiente de esos bloqueos que puedan afectar el normal desarrollo de mis actividades. Y también me permite tomar decisiones para establecer un plan de acción y ponerme al día o en el cronograma o recuperar costos. La idea es que con estos análisis que venimos realizando, es tomar decisiones con antelación, siempre actuando preventivamente. Si yo actúo preventivamente, los costos de esas acciones van a estar de, eh, por debajo de parámetros en las cuales yo pueda estar incurriendo en incumplimientos al presupuesto que originalmente planteé. Si yo no actúo preventivamente, sino correctivamente, pues puedo entrar a sobrecostos dentro del proyecto. Finalmente, cuando yo termino de controlar el alcance, yo puedo generar un informe en el cual voy a mencionar cómo se comportó el proyecto, cómo se desempeñó el proyecto a lo largo de su vida, a lo largo de su ciclo de vida. Entonces, tuve este tipo de inconvenientes con costos, los mitigamos de esta forma, las actividades tuvieron esta duración, comparado con el inicio, nos desempeñamos bien o estuvimos por debajo de lo especificado. Bien, también podemos hacer control de cronograma. Entonces, en la semana anterior nosotros hablamos del desarrollo del cronograma, el cual viene de secuenciar actividades
y de asignar unas duraciones. Entonces, cuando yo controlo ese cronograma, lo que estoy haciendo es verificar esos adelantos o atrasos en mis actividades y compararlos con la línea base del cronograma. Entonces, la línea base del cronograma me da ese referente, me está permitiendo monitorear y me está permitiendo concluir cómo se está comportando el, el desarrollo del proyecto desde el punto de vista del tiempo, si estoy adelantado o si estoy atrasado. En el momento de controlar el cronograma, pues yo debo escoger adecuadamente el modelo de programación. Entonces, ¿qué puedo escoger yo? Por ejemplo, la ruta crítica. Puedo escoger diagramas de red, puedo escoger diagramas de barras, la lista de actividades y con eso empezar a analizar el desempeño real del proyecto. Recuerda que el desempeño yo lo estoy comparando con la línea base. Si en algún momento tengo problemas con mi cronograma, entonces es necesario que formalicemos cambios que impliquen el acortamiento o la intensificación del cronograma para poder cumplir con los tiempos pactados. Recuerden siempre que ustedes como gerentes de proyecto, como directores, deben gestionar formalmente esos cambios mediante un sistema de control de cambios en donde haya un análisis y haya un cambio de común acuerdo con patrocinador o cliente patrocinador o el cliente del proyecto. Entonces, para controlar el cronograma, ¿qué técnicas o qué herramientas podemos implementar nosotros? Entonces, podemos utilizar la técnica del análisis del valor ganado. Entonces, con el valor ganado, yo lo que estoy haciendo es medir el desempeño con base en los costos de ejecución del proyecto y voy a comparar esos costos contra el trabajo que se ha planificado. Entonces, cuando yo estoy realizando el trabajo, yo he incurrido en unos costos y esos costos en los que he incurrido los voy a comparar con los costos que se han planificado. Entonces, al tener un valor en dinero de esos costos, yo puedo empezar a verificar si estoy atrasado, si estoy adelantado, si tengo sobrecostos o estoy por debajo del costo, con medidas tales como la variación del cronograma SB, que es el Schedule Variance, o el índice de desempeño del cronograma, Schedule SPI. Y con esto entonces yo estoy evaluando qué tan desviado estoy respecto a esa línea base del cronograma. Entonces, los indicadores SPI o SB me van a definir si mi proyecto tiene sobrecostos, si mi proyecto está por debajo del costo especificado o planificado, si estoy atrasado o si estoy adelantado en el cronograma. Más adelante veremos cómo se calculan esos parámetros del análisis del valor ganado. Puedo utilizar también las gráficas del trabajo pendiente. Entonces, a medida de que yo voy avanzando en mi trabajo, pues va a haber menos actividades por realizar. Entonces, ustedes pueden tener, por ejemplo, actividades pendientes de realización versus los días que se demore en realizar esa actividad. Puedo trazar una línea con pendiente negativa, que es la planificada, y comparar con lo que yo vaya realizando en el día a día. Entonces, en la parte de abajo de la gráfica, entonces yo tengo eje X, eje Y, entonces en el eje Y yo coloco el trabajo que va a estar pendiente y en el eje X colocaré los días que se demoraría en realizar ese proyecto. Entonces, en cada reunión de seguimiento, en cada reunión de avance, pues la idea es hacer seguimiento a esa gráfica del trabajo pendiente. Esto aplica mucho también, esta técnica se aplica principalmente en proyectos que se gestionan con metodologías ágiles, aunque también podríamos implementarlo en proyectos que se gestionan con metodologías tradicionales, con programación en cascada o como normalmente programamos obras civiles, entonces con un cronograma estrictamente definido. Sigamos con otras técnicas
para control de cronograma. Entonces, vamos a revisar el desempeño. Entonces, esta herramienta que nos permite comparar la fecha de inicio real versus la fecha planificada de inicio, al igual que las fechas de finalización. Entonces, ¿en qué fecha yo programé la finalización? Se estimó que se podía finalizar el proyecto versus con la fecha real de finalización. Ahí yo puedo tener un indicador de desempeño. Defino si mi proyecto se atrasó o si pude estar por debajo de la fecha programada. Puedo también, mediante las revisiones de desempeño, establecer porcentajes de avance durante la ejecución del proyecto. Entonces, he avanzado un tanto por ciento y mi línea base me decía que a esta altura podría avanzar o debería estar en otro tanto por ciento. Lo mismo aplican los análisis de tendencia que analizamos en el control del alcance. Puedo aplicar técnicas de análisis de variación. Entonces, variación en la fecha de inicio, variación en la fecha de finalización. Y también puedo aplicar el análisis de escenarios, el what if, ¿qué pasa si? Eso me permite también ejercer un control adecuado sobre mi proyecto. Bien, más métodos para el control del cronograma. La ruta crítica. En la semana anterior vimos cómo es esto de la ruta crítica. Entonces recordemos que la ruta crítica nos muestra cuáles son las actividades que no pueden atrasarse, que si se atrasan pues se va a atrasar el proyecto. Entonces mediante la ruta crítica yo puedo hacer ese control de qué tan atrasado estoy en mi proyecto. Entonces, si alguna de mis actividades de la ruta crítica presenta algún atraso, pues entonces, si esa actividad se me atrasa, se me está atrasando el proyecto. Entonces, esto me va a permitir controlar y, si es necesario, buscar mecanismos para ponerme al día. Entonces, puedo aprovechar que tengo actividades que van a tener holgura, extraer recursos de allá y poder establecer un plan de choque para ponerme al día en el cronograma. Otra técnica de control de cronograma, la optimización de recursos. Recuerden que la optimización de recursos me permite evitar la sobreasignación, porque si yo sobreasigno recursos, esto impacta directamente la ruta crítica. Eso también lo vimos la semana anterior. Entonces yo optimizo mis recursos, los ubico de manera tal que yo no afecte la ruta crítica ni afecte algunas de las actividades que puedan considerarse críticas o casi críticas en el proyecto. Adelantos o atrasos, entonces yo puedo intensificar, acortar el cronograma o puedo generar compresión de recursos de manera tal que yo pueda mitigar un posible atraso en el desarrollo del proyecto. Entonces recuerden que con la técnica de adelantos y atrasos lo que buscamos era tener trabajos simultáneos. Con la compresión de recursos yo intensifico, les estoy metiendo más recursos para poder atacar esas actividades que se me están atrasando, sobre todo la ruta crítica. Bien, entonces esas son las técnicas o herramientas que podemos tener disponibles en el momento de controlar un cronograma. Al final de todo este proceso de controles, pues yo qué voy a obtener. Entonces, yo, director de proyecto, yo voy a presentar un informe o informes del desempeño del trabajo. Entonces, en esos informes del desempeño, vamos a mirar cuál es la variación que hay en las fechas de inicio y finalización, cuáles son las variaciones que se presentaron en las duraciones de las actividades. Entonces, todos esos datos los organizo en un informe y lo presento ante los interesados del proyecto. También, ¿qué voy a obtener yo al presentar, al realizar esos controles de cronograma? Voy a realizar unos pronósticos. Entonces, yo puedo estar realizando predicciones de posibles eventos o posibles condiciones en el futuro que pueden llegar a afectar positiva o negativamente el desarrollo del proyecto. Y pues al realizar estas predicciones también puedo
presentar un informe del desempeño del proyecto. Entonces, importantísimo manejar esto para presentarlo a los interesados del proyecto, al cliente o a los patrocinadores, a los también internamente en nuestra organización podemos gestionar la información como fuente de lecciones aprendidas que nos permitirán gestionar otros proyectos en el futuro. Bien, con esto hemos terminado el contenido de la semana 5. Quedo atento a sus dudas o a cualquier otro requerimiento. Que tengan un feliz día.